En los rincones más oscuros de Internet, donde la luz de los buscadores no llega y la vigilancia parece desvanecerse, existen secretos que desafían toda lógica. Son espacios virtuales donde el miedo y la curiosidad se entrelazan, y donde los límites de la realidad se vuelven difusos. En estos lugares digitales, nacen leyendas urbanas que se propagan como susurros entre quienes se atreven a explorar. Historias que no aparecen en foros convencionales ni en redes sociales, sino en mensajes cifrados y foros ocultos, donde el anonimato es la única protección. Entre todas esas leyendas, ninguna resulta tan perturbadora ni tan prohibida como la del archivo de audio conocido como El Eco. Un nombre que provoca escalofríos incluso entre los más experimentados navegantes de la red oscura. No se trata de una simple canción ni de un ruido molesto. El eco es un archivo de sonido que, según miles de testimonios anónimos, tiene la capacidad de romper tu percepción de la realidad, distorsionando el tiempo, el espacio y hasta tus propios pensamientos. Se dice que fue eliminado de la red visible, no por derechos de autor ni por cuestiones legales, sino porque representaba una amenaza directa a la salud mental de quienes lo escuchaban. Los foros se llenaron de advertencias y relatos de quienes no pudieron soportar sus efectos. El eco no cuenta una historia de terror tradicional. Es mucho más personal. Te convierte en el protagonista de tu propia pesadilla, haciendo que tus miedos más profundos cobren vida en tu mente. Su origen está envuelto en misterio absoluto. Algunos creen que fue creado por una inteligencia artificial fuera de control. Otros, que es el resultado de un experimento prohibido. Pero su propósito parece claro: inducir psicosis temporal, desatar el caos en la mente del oyente y dejar cicatrices invisibles. Las grandes corporaciones tecnológicas, alarmadas por su poder, coordinaron su eliminación. Sin embargo, en Internet, nada muere del todo. Los ecos de El Eco siguen resonando en los rincones más recónditos de la red. Hoy, 20 de junio de 2025, la historia de este audio maldito resurge con más fuerza que nunca. Los rumores aseguran que ha vuelto a circular, y la inquietud se extiende entre quienes recuerdan sus efectos. Alguien, desafiando todas las advertencias y el miedo colectivo, lo ha subido de nuevo. Ignorando los riesgos, ha decidido compartirlo con el mundo, como si fuera un reto o una prueba de valor. La pregunta es la misma de siempre. ¿Te atreverías a escucharlo? ¿Serías capaz de enfrentar lo desconocido, sabiendo que podrías no volver a ser el mismo? ¿Arriesgarías tu cordura y tu paz mental por unos minutos de curiosidad prohibida? ¿Vale la pena cruzar esa línea solo para descubrir si la leyenda es real? La decisión, como siempre, es solo tuya. Pero recuerda, hay puertas que, una vez abiertas, jamás pueden cerrarse. Y hay ecos que, una vez escuchados, nunca dejan de resonar en tu mente. Los orígenes de El Eco son tan turbios como sus efectos. Surgió en la Deep Web a principios de los 2010, publicado por un usuario anónimo y propagado en secreto. Quienes lo escuchaban esperaban un susto barato, pero encontraron algo mucho peor. Días después, reportaban paranoia, sombras en el rabillo del ojo, susurros en la mente. El archivo ganó notoriedad cuando saltó a Reddit y Discord, recibiendo el nombre de El Eco por sus efectos persistentes. Algunos decían que era un experimento militar, otros una invocación digital, pero todos coincidían. Su efecto era innegable. Su reputación creció como una mancha oscura en la red. Los primeros testimonios eran fragmentados y llenos de pánico. Nadie podía explicar con claridad lo que estaba ocurriendo, pero todos coincidían en una sensación de amenaza invisible, como si algo acechara desde las sombras, esperando el momento justo para atacar. Un usuario describió cómo, tras escuchar el eco, la estática interna y los susurros lo acompañaban día y noche. Decía que incluso en el silencio absoluto, sentía un zumbido persistente, como si su mente ya no le perteneciera del todo. Otra víctima comenzó a ver distorsiones en los rostros de sus seres queridos, hasta cubrir todos los espejos de su casa. Los reflejos parecían moverse por sí solos, y las sonrisas familiares se volvían grotescas, irreconocibles. El patrón era claro: el eco atacaba los sentidos, erosionando la confianza en la propia percepción. La realidad se volvía inestable,
y lo cotidiano se teñía de una inquietud constante. Algunos olían tierra mojada o carne podrida sin razón. Los olores parecían surgir de la nada, impregnando cada rincón de la casa, volviendo imposible distinguir lo real de lo imaginado. Otros veían figuras sombrías en las esquinas, sombras que se deslizaban y desaparecían cuando intentaban mirarlas de frente, como si jugaran con su cordura. Los efectos no eran inmediatos, sino una bomba de tiempo neurológica. El miedo se acumulaba lentamente, creciendo con cada día, cada noche sin descanso. El audio era solo el principio. El verdadero horror germinaba en la mente días después. Lo que parecía un simple sonido se convertía en una presencia constante, imposible de ignorar. La paranoia y la duda crecían en silencio. Las víctimas comenzaban a desconfiar de sus propios sentidos, preguntándose si alguna vez volverían a sentirse seguras. Era un veneno lento, una semilla de locura plantada en la oscuridad. Cada pensamiento se contaminaba, y la mente se volvía un terreno fértil para el miedo. Cuando las víctimas se daban cuenta, ya era demasiado tarde. El terror se había arraigado profundamente, y escapar parecía imposible. El miedo se había instalado para quedarse, transformando cada rincón en un recordatorio de que, a veces, el verdadero horror no viene de afuera, sino de lo que despierta en nuestro interior. Los foros se llenaron de relatos inquietantes. Un programador analizó el espectrograma del audio y encontró rostros distorsionados ocultos en las frecuencias. Otro grabó su reacción durante días. Terminó hablando solo y gritando a esquinas vacías. Una mujer desarrolló sinestesia, viendo colores nauseabundos con cada sonido cotidiano. El eco no mostraba algo nuevo, despertaba tus miedos más profundos y les daba forma. Si temías la oscuridad, veías figuras en ella. Si tenías ansiedad social, los rostros se volvían máscaras amenazantes. El eco encontraba la manera de quebrar a cualquiera. La gran purga llegó cuando el pánico alcanzó su punto máximo. Foros y plataformas eliminaron cualquier rastro del eco, usando algoritmos para borrar hasta su huella digital. Muchos celebraron la censura, creyendo que la amenaza había terminado. Pero una facción defendió su existencia, guardando copias y compartiéndolas en redes encriptadas. Para ellos, el eco era un artefacto digital que debía preservarse. Así, la semilla de su resurrección quedó plantada. El silencio reinó por un tiempo, pero la historia no había terminado. El eco solo esperaba su momento para regresar. Años después, el eco era solo una leyenda para los nuevos internautas. Muchos lo consideraban un simple mito, una historia de advertencia que se contaba en foros olvidados y chats nocturnos. Sin embargo, en los rincones más oscuros de la red, algunos aún recordaban el terror que había causado. Pero olvidar en Internet es solo una forma de esperar. La memoria digital nunca desaparece del todo. Solo se esconde, latente, esperando el momento adecuado para regresar. Un usuario conocido como archivista_0 decidió que era hora de recordar el terror. Movido por la curiosidad y el deseo de desafiar los límites, se sumergió en archivos antiguos y foros prohibidos, buscando cualquier rastro de el eco. Creó una página en la red Tor con un manifiesto. El conocimiento prohibido debe ser libre. Invitaba a otros a no temer lo desconocido, sino a enfrentarlo y compartirlo. El eco volverá a sonar, prometía el sitio, y la advertencia se esparció como un susurro digital entre los curiosos y los temerosos. Archivista_0 lanzó una campaña digital, subiendo el archivo a cientos de plataformas bajo nombres inocentes. No importaba cuántas veces lo borraran, siempre reaparecía en otro rincón de la red. Lo incrustó en videos de gatos, tutoriales, cualquier lugar inesperado. Nadie podía estar seguro de dónde podría aparecer la próxima vez. Cada vez que una copia era eliminada, dos más aparecían. El archivo se multiplicaba como un virus, imposible de contener. El pánico regresó, pero ahora el miedo era tropezar con el eco por accidente. La paranoia se apoderó de los usuarios, que temían abrir cualquier archivo desconocido. La advertencia, escúchalo bajo tu propio riesgo, se aplicaba a todo. Incluso los archivos más inocentes podían esconder el peligro. Archivista_0 no solo trajo de vuelta el eco, sino que sembró paranoia a gran escala.
La red se llenó de sospechas y desconfianza. Internet se volvió un campo de minas auditivo, donde cada sonido podía ser el inicio de una pesadilla. Cualquier clic podía ser el último para tu cordura. La ansiedad crecía con cada notificación, cada archivo recibido. El fantasma digital estaba suelto, y esta vez, nadie podía predecir dónde aparecería su próximo eco. ¿Cómo es escuchar el eco? La experiencia es física y mentalmente invasiva. Comienza con un zumbido grave que vibra en tu cuerpo, seguido de clics erráticos y frecuencias agudas que perforan tus oídos. Voces ahogadas emergen, imposibles de entender, pero cargadas de angustia. El cerebro, desesperado por encontrar sentido, empieza a proyectar tus propios miedos en el audio. El archivo termina abruptamente, dejando un silencio amenazante. Es en ese silencio donde el eco realmente actúa. Tu mente llena el vacío con sus propios horrores. Los susurros y zumbidos persisten, ahora fuera del audio, dentro de tu cabeza. No has escuchado un archivo de terror. Has instalado un virus mental. Y ahora estás solo con sus efectos. El verdadero terror comienza cuando el sonido termina. El eco nunca se va del todo. El regreso del eco fracturó la confianza en la comunidad online. Compartir archivos se volvió un acto de riesgo. La inocencia digital murió. Se implementaron reglas estrictas y la cultura del miedo se instaló. Trolls usaban la amenaza del eco para acosar, causando ansiedad real. La leyenda se volvió más poderosa que el archivo mismo, un arma psicológica. Los veteranos se volvieron protectores y desconfiados, creando círculos cerrados. La historia del eco demostró que lo digital nunca desaparece por completo. Solo aprendemos a vivir con sus fantasmas. Hoy, 20 de junio de 2025, el eco sigue acechando en la red. Ahora, el peligro no es solo buscarlo, sino encontrarlo por accidente. Te he contado su historia, sus efectos y la guerra para silenciarlo. La decisión de buscarlo es tuya, pero permíteme darte un último consejo. Si lo encuentras y tu dedo tiembla sobre el botón de reproducir, detente. Piensa en el silencio y en la calma de tu mente, porque una vez que escuches el eco, podrías no volver a experimentar ese silencio. El eco podría acompañarte para siempre. Escúchalo bajo tu propio riesgo. Hay sonidos que marcan el fin del silencio y el comienzo de algo mucho peor.